Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar. El tema de hoy se titula Jesús fue creado por Dios. Plantear este tema desde el punto de vista religioso es bastante espinoso y controversial porque la religión cristiana no está definida en cuanto a la figura de Jesús. Los líderes cristianos dicen que Jesús es Dios, que es hijo de Dios y que es humano, dejando con estas atribuciones un vacío poco comprensible para las personas de otras religiones o ateas. Se entiende que Jesús se hizo llamar Mesías, el Hijo del Hombre, y en algunas ocasiones dijo ser Hijo de Dios, pero nunca dijo ser Dios. Es interesante que Jesús nunca dijo si fue creado por Dios como creó a los ángeles. Se limitó a decir que existía desde antes de la humanidad. Posiblemente no lo hizo porque los judíos tenían claro que solo hay un Dios del cual proceden todas las cosas. Analizaré unos textos del Nuevo Testamento para verificar que Jesús fue creado. Sin duda, surgirán refutaciones que se acomoden a interpretaciones y doctrinas religiosas, las cuales son bienvenidas, con argumentos válidos. Empezaré leyendo una porción de la carta de Pablo enviada a los Colosenses. En el capítulo 1, versículos 15 al 17 de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No hay duda que Pablo era judío, fariseo, educado por uno de los más notorios maestros de la ley de su tiempo, como fue Gamaliel. Él tenía claro la existencia de un Dios único, por lo que siempre presentó y enseñó a los judíos y a los gentiles un solo Dios. En otras palabras, para Pablo, Jesús no era Dios, ni nunca dijo que lo fuera. En la carta escrita por Pablo a los Colosenses, les explica el origen de Jesús diciendo que es el primogénito de toda creación. Entiéndase que Jesús fue el primer ser creado por Dios y luego por medio de Jesús continuó la creación, la cual Pablo dice que es para Jesús. Basado en esta declaración de Pablo, en otras ocasiones he planteado la idea de que la creación en el planeta Tierra fue hecha y dirigida por Jesús bajo la orden de Dios. Pablo enseñó a los colosenses que Jesús fue creado por el único Dios en el cual él creía, enseñanza que en ningún momento fue refutada por los otros apóstoles. El problema de si Jesús es Dios y si fue creado surgió más o menos 300 años después de la muerte de Jesús, cuando todos los apóstoles habían muerto y no había quien desmintiera las diferentes interpretaciones y doctrinas de diversos líderes religiosos que surgieron creando divisiones y problemas serios, de tal manera que tuvo que intervenir el emperador romano Constantino. Leeré una declaración de Jesús que se refiere al punto de partida de él hacia este planeta. Juan capítulo 16, versículo 27 al 28 dice lo siguiente: El Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado, y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Este mensaje se presta a dos interpretaciones. Cuando Jesús dijo, yo salí de Dios y salí del Padre, está indicando que fue creado por Dios, que su origen dependió de Dios. Salí del Padre es más específico porque indica que Dios es su Padre, su Creador.
En algún momento Jesús dijo que algunas personas serán llamadas hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. La otra interpretación de las palabras que Jesús dijo, yo salí de Dios, que es aceptada en el cristianismo, se refiere a que Jesús fue enviado por Dios a la tierra, por lo que tuvo que salir del reino de Dios para cumplir la misión. El conflicto del origen de Jesús se agudizó más con la creación de la doctrina de la Trinidad. En el siguiente punto expondré la diferencia entre Dios y Jesús. En todas las partes de la Biblia donde aparece Jesús o el ángel de Jehová, se muestra con un cuerpo físico al igual que los ángeles o seres celestiales. Tienen apariencia humana, pero con ciertos atributos o poderes que los humanos no tenemos. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto implica que Jesús tiene una imagen humana desde el principio de la creación, porque fuimos creados a su imagen. Sin embargo, la descripción de Dios en la Biblia es casi nula y se dice que nadie lo ha visto, por lo que se le conoce como el Dios invisible. Solo hay 2 textos en el Nuevo Testamento que se refieren a la imagen de Dios. En una ocasión, Jesús dijo lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículo 24. Esto implica que Dios es diferente a todo lo creado, que no tiene una figura como la de Jesús. Después de resucitado Jesús, retomó su cuerpo original y lo mostró a sus discípulos diciendo lo siguiente: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Lucas capítulo 24, versículo 39. Aseguró Jesús que no es un espíritu, pero de Dios dijo lo contrario. Otro pasaje del Nuevo Testamento que trata vagamente de mostrar una imagen de Dios es el que dice Juan, escritor de Apocalipsis. En el capítulo 4, versículos del 2 al 5 del libro de Apocalipsis, Juan dice lo siguiente: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Este pasaje dice que había alguien sentado en el trono, el cual se asume que era Dios. Dice que era como una piedra de jaspe, es decir, que tenía una figura, pero no humana. Estaba rodeado de personas ancianas sentadas en tronos. También dice que del trono salían relámpagos, truenos y voces. Siguiendo la descripción del escritor, todos tenían figuras humanas, menos el que estaba sentado en el trono principal, que se asume es Dios. Para concluir, debo decir que Jesús, sus discípulos y su iglesia en general nunca han enseñado que Jesús no fue creado, ni fue tema de discusión, porque como dije anteriormente, los judíos y la iglesia de Jesús siempre han entendido que solo hay un Dios al cual nadie ha visto. Teniendo esto presente, el apóstol Pablo dijo que Jesús es el primogénito de la creación, es decir, que Él fue el primero que fue creado por Dios y que a partir de Él continuó la creación, ejecutada y dirigida por Jesús bajo las órdenes de Dios. Quiero decirte que